¿Qué es el producto? El producto de una economía, primero a nivel macro lo tenemos que diferenciar de lo que es producción, que es un término que se utiliza en forma indistinta si hablamos de microeconomía. Cuando hablamos de producto hablamos de la suma del valor de mercado de los bienes y servicios finales generados en una economía durante un periodo de tiempo determinado. En micro, al hablar indistintamente de producto y de producción, lo que estamos hablando es de lo que genera una cierta empresa, y en todo caso el producto de un sector será la sumatoria de lo que generan todas las empresas de un sector. Cuando hablamos de producción a nivel macroeconómico, lo que estamos haciendo es incluyendo no tan solo los bienes finales en esta sumatoria, sino también los bienes intermedios. O sea que la producción, o también llamada valor bruto de producción, es la totalidad de la suma de mercado de todos los bienes y servicios generados en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Si a este concepto de producción le resto lo que son los bienes y servicios intermedios, obtengo el producto de la economía. Bien, este producto de la economía puede ser obtenido a partir de fuentes diferentes de información. Por un lado, si estoy hablando de un sector industrial, tranquilamente puedo ver cuánto es lo que generamos en la empresa, en el sector, hacer la sumatoria de todas las empresas y tendría la producción, le resto las materias primas y tendría el producto. Ahí estaría utilizando lo que se llama el método del valor agregado para obtener el cálculo del producto. Y en el caso de bienes industriales, es fácil de determinar. Ahora, ¿qué sucede si estoy hablando de servicios? Bueno, se supone que los factores de producción participan en un proceso productivo y son retribuidos a partir de lo que ellos mismos han negociado con quien es aquel que los lleva a participar en el proceso productivo, o sea, el empresario. Nadie trabajaría para una empresa si piensa que le están pagando menos que lo que es su contribución en términos de valor agregado en el proceso productivo en el cual estaba participando. Si yo soy una persona que trabaja en una cierta actividad y pienso que me están pagando demasiado bajo respecto a lo que me correspondería por todo lo que yo contribuyo en ese proceso productivo, puede ser que en el cortísimo plazo, mientras que estoy consiguiendo otro trabajo, siga desempeñándome. Pero apenas encuentro un lugar en donde se me pague mi valoración de mi contribución al proceso productivo, dejaría esa actividad donde estoy mal pago y pasaría donde estoy bien pago. Y si es una fantasía de mi parte y nadie me puede pagar lo que yo deseo, es porque quizás no contribuyo en los procesos productivos en el nivel que yo supongo que contribuyo. Entonces, ¿qué sucede cuando hablo de servicios? Hablo de sectores en donde no es fácil establecer cuál es la materia prima que se utiliza. ¿Qué sucede en el sector público, por ejemplo? Entonces aparece acá un segundo método de cálculo del producto. No puedo saber cuál es el valor agregado de un policía. Lo que sí puedo saber es cuánto se le paga a ese policía. Entonces, si sumo la totalidad de los ingresos de los factores de producción en una economía durante un periodo de tiempo determinado, supuestamente estoy obteniendo lo mismo que la sumatoria de su valor agregado. Entonces, el método del valor agregado da el mismo resultado numéricamente, aunque conceptualmente son diferentes, a lo que sería la sumatoria del ingreso de los factores de producción en una economía. Ahora, ¿qué sucede si no puedo saber cuál es el ingreso? Por ejemplo, es la economía sumergida, economía en negro, y por otro lado, tampoco puedo conocer cuánto es el valor agregado que se generó en un sector, porque justamente economía e ingreso en negro. No conozco el ingreso, tampoco el valor agregado. Pero me encuentro que una persona está gastando. Entonces, no identifico su ingreso, no sé qué valor agregado ha generado, pero conozco su gasto. Otra vez, numéricamente tengo un valor, el gasto en la economía, que sería un reflejo del ingreso y por lo tanto un reflejo del valor agregado que se ha generado en esa economía. El producto de la economía puede ser entonces obtenido a partir de la sumatoria del valor agregado, la sumatoria
del ingreso o la sumatoria de los gastos, en donde, considerando solo el sector privado, sería la suma del consumo más la inversión. Es una identidad contable que el producto como sumatoria de valor agregado es igual al ingreso y es igual al gasto. Conceptualmente cada uno es diferente, numéricamente, contablemente son iguales. Ahora, cuando hablo de producto, o cuando se escucha hablar de producto, diferenciamos en lo que es producto bruto de producto neto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando hablamos de gasto e introducimos el concepto de inversión, la inversión puede ser bruta o neta. ¿Cuál es la diferencia? Primero, inversión es todo gasto destinado a formar capital. Cuando hablamos de contabilidad nacional, lo que nos encontramos es que ese gasto destinado a formar capital puede ser un gasto destinado a un incremento neto en el capital o solamente un gasto para reponer capital que se deteriora en el proceso productivo. Si yo destruyo 10% de mi capital utilizándolo en un proceso productivo a lo largo del año, que yo tenga un gasto de 10% en factor capital, no me aumenta en nada lo que es el stock de capital, pero sí me permitió mantener constante ese stock de capital. A ese monto lo llamo depreciación. Entonces, la inversión bruta de una economía es la inversión neta, el gasto destinado a aumentar el stock de capital, más la depreciación que se ha producido durante el periodo. Si le resto al concepto bruto la depreciación, paso a tener un concepto neto. Esto quiere decir que el producto bruto de la economía menos la depreciación me da el producto neto. En contabilidad nacional hay algo que también debemos identificar como componentes de la inversión bruta y son las variaciones de existencia. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que se produzca algo y que se lo refleje en la sumatoria del valor agregado. Por otro lado, los factores de producción que participaron en la generación de ese algo, de ese bien, de caramelos, me encuentro que han obtenido sus ingresos. Pero esto se había producido en los últimos días del año y estos productos nunca fueron comercializados. Quedaron disponibles en cajas para ser comercializados a comienzo del otro periodo. No van a haber sido consumo. Han quedado como existencias en la empresa donde se los ha generado para ser comercializados en el otro periodo. La variación de existencias ha sido positiva, se ha invertido en existencias. Resultado, la inversión bruta va a ser la inversión neta más las depreciaciones más todas las variaciones positivas en existencias. Así es que el producto bruto de la economía es, en términos de gasto, el consumo más la inversión bruta. Si a esa suma le resto la depreciación, tendré que el producto neto de la economía es el consumo más la inversión neta. La variación de existencias queda en las dos situaciones. Ahora, generalmente hablamos del producto bruto interno. Si existe esa diferenciación es porque existe al mismo tiempo el Producto Bruto Nacional. ¿Cuál es la gran diferencia? El interno es el que se genera dentro de las fronteras del país, mientras que el nacional es el generado por los factores de producción de residentes de la economía. La gran diferencia está en el ingreso neto de los factores del exterior. Economías como la Argentina generalmente tienen mucho de factor internacional funcionando dentro de esta economía, por lo tanto se generan altos egresos de ingresos hacia el exterior, pagos hacia el exterior, dividendos, utilidades, intereses que van hacia el exterior y que se netean por los ingresos que perciben argentinos que tienen factores en el exterior. El Producto Bruto Interno está considerando a todo lo que se genera dentro de Argentina. El Producto Bruto Nacional es el interno más el ingreso neto de los factores del exterior, que en el caso de Argentina
es generalmente negativo. Por lo tanto, el Producto Bruto Interno es menor que el Producto Bruto Nacional. Si tuviéramos una economía con mucho capital en el exterior, ¿sí?, con empresas locales que tienen sucursal en el exterior, si fueran empresas transnacionales, nos encontraríamos que tendríamos un Producto Bruto Nacional superior a lo que es el Producto Bruto Interno. Última clasificación o diferenciación cuando uno trabaja con el concepto de producto: costo de factores a precios de mercado. Cuando uno hace la medición del producto, se encuentra con el Producto Bruto Interno a precios de mercado si es que toma los precios, como decía la definición, el valor de mercado de los bienes y servicios finales generados en una economía durante un periodo de tiempo determinado. Ahora, ese precio de mercado está elevado hacia arriba por los impuestos internos, los impuestos indirectos, y enviado hacia abajo por los subsidios. Entonces, si yo le resto los impuestos indirectos y le subo los subsidios, al Producto Bruto Interno a precios de mercado lo transformo en el Producto Bruto Interno a costo de factores.